Houston, tenemos un problema y hoy vamos a hablar de cómo abrazar nuestros problemas y cómo encontrar soluciones creativas para amar nuestros problemas. Soy Chano Jurado y esto es el Happy Podcast. Tenemos una vida, una sola oportunidad para vivir. El Happy Podcast te inspira a encontrar caminos para sentir bienestar. Checa cómo. Yo ya me cansé de pensar en amor cada vez que te veo. Esto se llama Malo, es de Tom Collins, Jesús Navarro de Reik, Elsa y el Mar. Rodrigo Mora, ¿cómo estás? A punto de tener un problema contigo, no me presentaste en la introducción. Aquí estás ya, Rodrigo. Muchas Oye, gracias, Chano Jurado, por presentarme. ¿Cómo afrontas tú? ¿Cuál es tu técnica maestra e infalible para agarrarle amor a los problemas? Pues agarrarle amor a los problemas, básicamente. Yo creo que no es que los ame, es simplemente que no me peleo con ellos, porque ya bastantes problemas tengo como para todavía pelearme con ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, los problemas son sinónimo de aprendizaje. Yo desde hace tiempo, como buen ansioso, solía preocuparme demasiado cuando llegaba el problema en mi vida, hasta que me formulé una pregunta. ¿Qué aprendizaje traerá para mí este problema? Por Dios, apenas me hago esa pregunta, en automático mi comportamiento ante ese problema cambia y se los juro por Dios, a mí, a título personal, me ha cambiado la vida. Yo lo primero que aprendo de tener un problema, lo primero, y creo que es tal vez no la primera en relevancia, pero sí la primera en cronología, es a ser humilde. Creo que cuando uno tiene un problema y reconoce que tiene un problema, lo que está haciendo es teniendo un acto de humildad, de decir, no sé cómo salir de esto. Y entonces creo que esa es una de las primeras lecciones, porque estamos en un mundo donde nos han enseñado que somos invencibles y de que tenemos que ser acertados y asertivos en absolutamente todo lo que hacemos. Cuando me parece que una de las cosas más bonitas de la vida es equivocarse, es tener problemas, porque es ahí donde realmente vas generando evolución, como tú dices. Entonces, yo creo que la primera gran lección de los problemas, como ahora lo mencionas, pues es a ser humildes, a darte cuenta que no eres invencible y que no puedes con todo. Y yo creo que dentro de toda esta humildad que se genera al reconocer que uno tiene un problema, viene una parte que es muy interesante y que creo que es lo que nos conecta como personas, que significa pedir ayuda. Pedir ayuda creo que es uno de los actos más relevantes de tener un problema. Por varias razones. La primera, porque evidentemente al tú mostrarte vulnerable ante otra persona, esa persona conoce más de ti. Entonces la conexión entre ustedes dos va a ser más fuerte. Y el hecho de que la otra persona te quiera ayudar, evidentemente genera una relación de ti hacia esa persona mucho más fuerte, por un lado. Pero por otro lado también nos genera más aprendizaje, porque cuando uno tiene un problema es porque no tiene la solución. El hecho de pedir ayuda a alguien que probablemente la tenga es que nos va a enseñar de su experiencia o de su perspectiva cómo resolver algo que nosotros no hemos logrado resolver. Entonces, ¿qué está haciendo? Mostrándonos otros caminos y otros horizontes, y eso es aprendizaje y crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, creo que la humildad y la capacidad de pedir ayuda ante un problema es justamente de las grandes bellezas de tener un problema. Y por supuesto que no va a ser nada agradable agarrarle cariño a los problemas porque es algo que nos va a provocar un movimiento y una posición incómoda. Es como darte un regaderazo de agua fría que sabemos que tiene diferentes beneficios, pero que tomar la decisión de prender el agua fría todo lo que da, pues va a ser algo retador que nos va a incomodar y que no nos va a poner en un estado cómodo. Y siento que ese es el primer paso para afrontar los problemas de una forma creativa y de una forma real. A mí me pasa mucho. Yo he solido preocuparme por problemas que ni siquiera tengo en mi vida y ya me estoy preocupando por ellos. Se vuelve un círculo que no te deja en paz y es una verdadera pesadilla, un verdadero infierno que hasta que no te empiezas a autoterapear o pidiendo ayuda o yendo a terapia verdaderamente profesional, no va a cambiar. Exacto. Que es una forma de pedir ayuda. Pero eso tiene que ver con una razón muy simple, que somos humanos. Esa es la única diferencia. Lo que pasa con nosotros, a diferencia de otros seres vivos, es que tenemos esta capacidad de creatividad. Es decir, esto que te genera a ti mucha ansiedad, tú lo estás desarrollando en tu cabeza a partir de un problema que tú ya detectaste que tienes. Todo eso son conceptos que tú tienes en la capacidad de abstraerlos y de tenerlos en tu cabeza. Esa es una capacidad que otros seres vivos no tienen. La capacidad de imaginar a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que un gato que está atorado en
una reja, su única problemática es salir de la reja. No es pensar en el futuro cómo evitar ese problema. Y ahí es donde realmente el ser humano tiene una diferencia muy grande en términos racionales con otros seres vivos. Tiene la capacidad de desarrollar soluciones para el futuro, para que no vuelva a suceder. Y de ahí viene la evolución humana. Un ejemplo muy claro es la medicina. La medicina ha logrado que el humano duplique las expectativas de vida. ¿Por qué? Porque en el pasado encontraron ciertos problemas que teníamos en nuestra salud y encontraron que era una constante. Entonces hubo una capacidad imaginativa de resolver ese problema para cuando volviera a suceder. Y entonces, ¿qué pasa? Se desarrollaron medicinas, vacunas, lo estamos viviendo en este momento. Estamos buscando las soluciones para que en el futuro no volvamos a tener el mismo problema. Eso te habla de que tenemos un aprendizaje personal, pero también un aprendizaje colectivo. Y eso tiene que ver simplemente con el organismo que somos los humanos como red. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre todos se genera un aprendizaje colectivo del pasado hacia el futuro, evitando en una medida ideal que volvamos a cometer los mismos errores y que volvamos a tener los mismos problemas. Por eso es que a ti te da un ataque de ansiedad, pero el ataque de ansiedad no te está dando por tu problema actual. Te está dando por un problema que te va a llegar en el futuro, que posiblemente no te llegue. Que posiblemente no te Pero llegue, es parte de lo que uno necesita, es parte de lo que nuestro cerebro humano es capaz de hacer, desarrollar otras vías para resolver cuando esto se nos vuelva a presentar. Y entender que es más fácil de la mano de alguien, sea un familiar, sea un profesional, y nunca minimizar problemas. Rodrigo, ¿qué opinión te merece esa gente que va diciendo que mi problema es más grande que el tuyo? Sin embargo, para la mente de cada uno sigue siendo un problema gigante. Pues contrario a lo que podría parecer, no me gusta opinar sobre la gente, pero me gusta opinar sobre las situaciones. Yo desde hace mucho tiempo que por una situación personal llegué a una conclusión. No existe el problema pequeño. Cuando una persona tiene un problema, ese problema es enorme. Si no, no sería un problema. Y uno tiene que entender que si para esa determinada persona eso es un problema grande, eso es un problema grande en su realidad, porque cada quien tiene sus realidades. No podemos comparar problemas porque no podemos comparar realidades. Las circunstancias de todo el mundo son completamente distintas. Sí, pero hay gente que se muere de hambre. Sí, bueno, pero también hay gente que no sabe cómo lanzar el cohete a la NASA y lo tiene que hacer. Y no es más valioso un problema que el otro. No porque el que está en la NASA tiene para comer, su problema es menor en comparación al que no tiene para comer. Cada uno tiene su problema y ambos problemas son muy grandes, simplemente dependen de la experiencia personal. La inercia de los problemas definitivamente nunca frenará. Entonces, en la medida en la que nos pongamos una armadura para recibir el problema y agarrar valentía para ese enfrentamiento, siento que vamos a estar más tranquilos. Y ojo, es una batalla de todos los días y un trabajo que requiere nuestra conciencia, nuestra atención y nuestro enfoque. Y qué difícil, pero es que tenemos que hacerla, tenemos que armarla y literal tener a ese equipo que te ayude a hacerte la vida más llevadera con tus problemas. E incluso ser oídos, ser oreja para poder apoyar a alguien en su trámite de resolución de problemas. Lo que a mí me llama mucho la atención de los problemas, porque yo soy una persona a la que le gustan mucho los problemas. Y ojo, no soy una persona problemática y no soy una persona conflictiva. Es muy distinto, pero me gusta resolver problemas. Y me refiero desde hacer sudokus hasta verdaderamente problemas profesionales que no pienso ventilar aquí, ¿no? O sea, al final yo creo que lo relevante de todo esto es cómo reacciona uno ante los problemas y cuál es el proceso de uno para resolver esos problemas. Porque bien, tú ahorita estás dando tu ejemplo de ponerte una armadura para enfrentarte a ese combate. Hay quien no resuelve los problemas a partir del combate. Hay quien, como en el surf, se sube a la tabla, navega la ola y se sale del problema cuando se tiene que salir del problema. La cosa aquí es que cuando te enfrentas a un problema, te enfrentas a tu yo más auténtico y más profundo. Un problema es un espejo de tu verdadera realidad, porque por un lado te va a mostrar cuáles son tus verdaderas capacidades para resolver un problema. Pero a veces no basta con que tengas las capacidades o las competencias. Tienes que tener también las formas para poderlas implementar. Y además de eso, tienes que tener una serie de conocimientos previos para poderlos implementar y salir del problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene un problema, por un lado, aumentan tus capacidades, porque la adrenalina te hace llegar a donde tienes que llegar para resolver el problema.
Por otro lado, reaviva tus conocimientos, activa tu cerebro y todo lo que tú piensas que no te sirvió de nada aprender en la vida es un disco duro de donde vas a sacar la solución para este problema. También, por otro lado, pone en práctica muchas teorías que uno tiene. Uno tiene ideas en la cabeza y a la hora que se enfrenta a un problema, se da cuenta que una de esas ideas, que tal vez es una idea que no sabía ni dónde colocar, es la que lo va a sacar del problema, aunque aparentemente no tengan conexiones. Y por otro lado, yo le sumaría un par de cositas más, lo que mencionabas hace rato. Estar en problemas desarrolla tu creatividad. ¿Por qué? Porque te tienes que salir del problema. Si se te poncha la llanta en una nevada, en un cerro, tienes que salir de ahí. Y la única forma es utilizando tu creatividad para poder salir de ese problema. Pero además de eso, yo sumaría que cuando estás en problemas, conoces a tus verdaderos aliados. Ojo, no desacredita a la gente que no te puede ayudar, porque puede ser que tu familia directa, aunque te ame, no te puede ayudar porque no está en sus capacidades. Sin embargo, hay gente que tiene las capacidades y puedes descubrir quiénes son verdaderamente tus aliados en el proceso de avanzar y quiénes en realidad son compañeros de vida o tienen otras funciones, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que tener la función de un aliado que te ayuda a resolver problemas. Hay gente que te acompaña o hay gente que te alimenta o hay gente que simplemente te quiere y tan. Yo tengo un problema. Yo soy el típico que compra problemas ajenos. Soy muy buen escuchador, sí, pero cuando me empiezas a contar tu problema, soy el típico que me voy a clavar en quererte ayudar y voy a cargar no solo con mi problema, sino también con tu problema por el resto del día. Es un terror, es un horror, ayuda. Pues ese es tu problema. Ese es mi problema. Y entonces lo que tienes que hacer es ver cómo lo resuelves. Porque el hecho de que tú te compres mi problema, tal vez me ayuda a resolver mi problema. Ahora tú resuelve el tuyo, que es tener mi propio problema. Maldita sea. Claro, es que eso es lo interesante de los problemas, que uno decide a veces cómo resuelve los problemas. Porque tú decidiste comprarte mi problema. Podrías no haber decidido eso. Ya sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Deja ir mi problema. Tú ya aportaste lo que tenías que hacer, que fue compartirme tu experiencia, darme tus perspectivas, darme opciones de solución que tú ves desde tu experiencia personal o desde las herramientas que tú conoces y tal vez incluso ponerlas a mi disposición. Pero el problema, tienes que tenerlo muy claro, es mío, no tuyo. Entonces, si tú te compras mi problema, no tienes que resolver el problema. Tienes que resolver el hecho de que te compres problemas ajenos. ¿Qué atajo consideras tú como amante de los problemas para acostumbrarnos a ellos? Híjole, yo diría, lo primero, tener muy claro que son infinitos. Siempre va a haber más problemas. Y siempre una solución de un problema te va a llevar a otro problema. Si no tienes problemas, no estás avanzando. Una persona que no está teniendo problemas es una persona que está en un estado completamente quieto en su vida. ¿Qué problema vas a tener si no pasa nada en tu vida? Si pasan cosas, vas a tener problemas. Y cuando los resuelvas, vas a tener nuevos problemas derivados de la solución de ese problema, porque es parte de la vida. Entonces yo creo que lo primero es saber que tus problemas no se van a acabar. Tienes que aprender a digerirlos, a procesarlos, a desecharlos o a quedarte con ellos. Y eso se convierte también en una decisión personal. Hay problemas que uno les da mucho valor cuando tal vez no los tienen, incluso para uno. Entonces yo creo que ahí lo primero que hay que hacer, a mí algo que siempre me funciona, y este es un atajo que utilizo no solo en cuestión de problemas, es tomo una fuerte inhalación y me pregunto, ¿dónde estás en este instante? Creo que en el momento en que tú haces un análisis de dónde estás, y no tiene que ser muy profundo, o sea, yo creo que basta con decir, soy Rodrigo Mora, estoy dentro de la cabina, estoy hablando de esto y tengo el siguiente problema. Y a la hora que te narras ese problema, solito vas encontrando muchísimos caminos de salida. Tomar el problema con calma, porque no se van a acabar los problemas en la vida. Y yo, como un soldado en lucha constante, el atajo que les podría recomendar es categorizar desde nuestro punto de vista el problema. Porque somos especialistas, y me pasa a mí mucho, en crear tormentas en vaso de agua. Entonces es cuando le doy la categoría a mi problema, es decir, a ver, Chano, en buen plan, no inventes, no es para tanto, sin minimizar mi problema, lo categorizo en, no, este problema sí es de importancia mayor, es de importancia menor, y a partir de ahí decido qué rumbo agarrar. Queremos escuchar lo que ustedes tienen de problemas ahorita. Cuéntenos, queremos saber en dónde andan todos ustedes, porque de verdad que sí nos encanta escuchar el problema ajeno. En el Happy Podcast también queremos escucharte a ti. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como @elhappypodcast, @romoras con Z al final y @chanojurado.
suscríbete a nuestro podcast y si te gustó este episodio, compártelo. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el Happy Podcast. Tenemos una vida, una sola oportunidad para vivir. El Happy Podcast te inspira a encontrar caminos para sentir bienestar. Checa cómo